Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, en Hebreos capítulo 10, versículo 26, es realmente pecar contra la salvación de Cristo. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Que Cristo nos salvó en la cruz. Él murió por nuestros pecados, dejándonos a nosotros sin pecado. Cristo él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24. Y dice 1 Corintios 15, versículos 3 al 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Si Cristo Jesús murió por tus pecados, para ti significa que ya tus pecados judicialmente no existen más. Ya no existen más. Judicialmente, ante el juicio con Dios, tus pecados no existen más, porque Cristo murió por tus pecados. Este es el conocimiento de la verdad, que el ser humano es pecador, va a pecar contra Dios hasta que se muera. Romanos 5:12. Que el ser humano no puede dejar de pecar. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. El ser humano no podrá del todo dejar de pecar porque ha sido heredero de una naturaleza pecaminosa que le hará pecar contra Dios hasta que se muera físicamente. Que en el cuerpo físico está arraigada una naturaleza pecaminosa que nos hará pecar, querámoslo o no, contra Dios. Y la paga del pecado es muerte. Mas Cristo murió por nuestros pecados. Este es el conocimiento de la verdad. Cristo murió por tus pecados, para que tú no tuvieses que morir en tus pecados. Cristo advierte en Juan 8:24, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El conocimiento de la verdad es que la Biblia nos dice que nosotros somos pecadores. La Biblia nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. La Biblia nos dice que el alma que pecare esa morirá, que la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23 respectivamente. Mas Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el conocimiento de la verdad. Y si Cristo murió por nuestros pecados, ya judicialmente nuestros pecados ante los ojos de Dios no existen más. Eso significa, judicialmente tus pecados y mis pecados no existen más. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera Juan, capítulo 2, versículo 2. Cristo murió por nuestros pecados. Este es el conocimiento de la verdad. El ser humano no es salvo por obras. Este es el conocimiento de la verdad. El ser humano es pecador por naturaleza. Este es el conocimiento de la verdad. El ser humano no puede dejar de pecar. Este es el conocimiento de la verdad. La paga del pecado, basta uno, es la muerte. Este es el conocimiento de la verdad. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pecar voluntariamente, después de haber recibido este conocimiento de la verdad, no es que tú mientas. Pecar voluntariamente no es mentir. Pecar voluntariamente no es robar. Eso no es pecar voluntariamente. Se está hablando de pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Cristo murió por nuestros pecados. Cristo nos salvó. Nos salvó de todo evento pecaminoso que nosotros hagamos mientras estemos aquí en la tierra. Nos dio salvación total. Ya somos salvos. Cristo lo hizo todo en la cruz. Consumado es. Si tú dices, no, sí, Cristo murió en la cruz y nos salvó, pero nosotros tenemos que hacer, guardar santidad, dejar de pecar, eso es pecar voluntariamente. Porque el conocimiento de la verdad es que Cristo murió por tus pecados, dejándote a ti exento de toda condena debida a tus pecados. ¿Por qué? Porque como los pecados se castigan con la muerte del alma, Ezequiel 18:4, Cristo murió por tus pecados. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y si Cristo murió por tus pecados, judicialmente tus pecados ante Dios no existen más. Fueron cargados en el cuerpo de Cristo y en él fueron todos ejecutoriados, condenados. En la cruz del Calvario hubo un juicio, hubo un condenado a la muerte por tus pecados. Y ese condenado a la muerte murió, en efecto, por tus pecados. Quedó satisfecha la demanda de la ley. La ley demanda la muerte del alma que ha cometido el pecado. Cristo murió por tus pecados. Cuando tú crees que Cristo murió por tus pecados, tú eres salvo. Automáticamente, por la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados, hemos sido salvos de todo juicio.
Ya no vamos al juicio ante el gran trono blanco, porque Cristo murió por nuestros pecados. No tenemos por qué rendirle cuenta a Dios por nuestros pecados. No tenemos ningún pecado respecto del cual nosotros tengamos que rendirle cuenta a Dios o pagarlos o ser juzgados por esos pecados, porque lo que nos dice Dios es que su Hijo cargó todos nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego Cristo fue ejecutoriado, condenado a la muerte por tus pecados. Cristo no fue condenado a la muerte por los pecados de Cristo, sino por tus pecados, para que tus pecados fueran totalmente ejecutoriados, condenados en Cristo. Y luego, Cristo murió por tus pecados. Consumado es, dijo Cristo en la cruz, y entregó su espíritu. Has sido salvo. No hay más pecados, judicialmente hablando, por los cuales tú tengas que responderle a Dios. Si tú cometes pecados en el futuro, todos esos pecados fueron cargados en el cuerpo de Cristo y fueron todos ejecutoriados. Todas las obras de un salvado son para el tribunal de Cristo, no para condenación. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu Santo dice, Cristo murió por tus pecados. Has quedado salvo. Cristo murió por todos tus pecados en la cruz. Todo lo que tenga relación con las obras después de ser salvo tiene que ver con el juicio a los salvados, a los vivos. El Señor Jesucristo es juez de vivos y es juez de muertos. En el tribunal de Cristo se hará el juicio a los vivos, a los que nacieron de nuevo, a los salvados, a los que ya tienen vida eterna. Tribunal de Cristo. Y también habrá un juicio a los perdidos, el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, donde leemos, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. En ese juicio solamente hay condenación. Se dictarán las sentencias contra los pecados de las almas. Esas almas fueron desnudadas del cuerpo sin nunca en su vida haber creído en el Evangelio. Nunca creyeron que Cristo les salvó en la cruz. Ellos estuvieron perseverando, guardando santidad, pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Cristo te salvó. Cristo murió por tus pecados. Si Cristo murió por tus pecados, ¿qué significa eso para ti, judicialmente hablando? Que todos tus pecados fueron ejecutoriados. Tus pecados ya no existen más, judicialmente hablando. Al ser humano le cuesta entender el Evangelio porque se siente que sigue pecando, siente que sigue combatiendo contra el pecado, que tiene que hacer cosas contra el pecado. Lo que pasa es que el ser humano tiene que entender que judicialmente hablando, todos los pecados ya fueron eliminados. Eliminados. Por eso que en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Juan dice, y Él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Te fijas? Nuestros pecados. Los de los que ya somos salvos. El apóstol Juan se está identificando nuestros pecados. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Las personas que dicen, no es como dices tú eres un hijo del diablo, tú eres un hereje, tú estás blasfemando, porque resulta que nosotros tenemos que guardar santidad. Mire que ahora uno es salvo y ahora puede pecar todo lo que quiera. No, uno tiene que guardar santidad para ser salvo. No, amigo, para ser salvo tú no puedes hacer nada. Ni antes, ni durante, ni después. Estás pecando, habiendo recibido el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es que Cristo murió por tus pecados. Los deshizo. No existen más. Judicialmente no existen más. En la práctica tú entenderás que pecas contra Dios. Por eso que el apóstol Juan, que le escribe a los salvados, a todos los que ya tenemos santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y tenemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque Cristo vive en nosotros. No porque nosotros consigamos por nuestros propios méritos la santidad. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, el cual es la santidad, entonces yo ya tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Las personas que no tienen a Cristo no son santas para Dios. No tienen santidad, por más que ellos la procuren. Y pecan voluntariamente diciendo que uno tiene que dejar el pecado, tiene que hacer cosas de Él, obras de justicias de Él. En Isaías 64:6 el Señor ya ha dicho, en materia de la salvación del alma, porque todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia, ya lo dijo el Señor. Y tú estás procurando entrar, guardando santidad, perseverando, y con eso estás haciendo inmunda la sangre de Cristo, con la cual Él fue santificado. Estás haciendo inmunda la sangre de Cristo. ¿Cuánto mayor pecado pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo en la cual Él fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es el Espíritu Santo el que escribió la Biblia, porque ha sido inspirado por el Espíritu Santo la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, y todos los profetas y todos los apóstoles. Y el apóstol Pablo escribe que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que a nosotros nos salva. Si tú lo crees, eres salvo; si no lo crees, eres condenado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y tú sigues diciendo que hay que guardar santidad, perseverar, que Cristo te salvó a ti, pero tú tienes que estar perseverando, no pecando. Estás pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para ti ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo Jesús en la cruz murió una sola vez por los pecados. Y tú no estás creyendo. Tú estás diciendo que no te sientes totalmente salvo. Tienes que estar en un proceso de santificación para ser salvo, porque lo que hizo Cristo en la cruz no te alcanza a ti a ser salvo. Eso es estar pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Tú estarás injuriándome a mí, yo que soy salvo. Tú estarás igual como le decían al apóstol Pablo. Él es de lo que dice, hagamos males para que vengan bienes. Jamás el apóstol Pablo dijo, hagamos males para que vengan bienes. El apóstol Pablo estaba predicando que el hombre es salvo sin obras, solamente por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió por tus pecados y por mis pecados, somos salvos. Sin embargo, tú pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. En la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 23, se nos dice, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Romanos 14, 23. Y tú estás pecando con el mayor pecado con que tú puedes pecar contra Dios. Lo estás haciendo un mentiroso. Dios ha dicho, yo anuncié y salvé e hice oír. Isaías 43, 11 y 12. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. ¿Dónde te salvó Dios? En la cruz del Calvario. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5, 19. Lo que Dios está tomando en cuenta a los hombres ahora para ser salvos es su fe. Que crea que Cristo los salvó en la cruz cuando Cristo murió por sus pecados. Dios está tomándoles en cuenta al hombre su fe en que Cristo murió por sus pecados. Porque a lo que nosotros nos condenaba nuestras almas al infierno, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, la paga el pecado, Romanos 6:23 es muerte, son nuestros pecados. Y Cristo murió por nuestros pecados. Significa que tú ya no tienes que morir en tus pecados. El Señor advierte solemnemente en Juan 8:24, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No es mentir, no es robar, no es estafar, porque todos pecaremos en algún momento. Pecar voluntariamente es no creer que Cristo nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados. Eso es pecar voluntariamente. Cristo lo ha proclamado, el Evangelio, y Cristo ha encomendado predicar el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es, Cristo murió por nuestros pecados. Somos salvos. El que en él creyere, el que creyere que Cristo murió por sus pecados es salvo. Y el que no creyere que Cristo murió por sus pecados es condenado. Eso es. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Cristo murió por tus pecados. Eso a ti te ha dejado salvo. Tus pecados judicialmente no existen más.
eres salvo de toda condena. De ahí en adelante, todas las obras del salvado tienen relación con el juicio a los salvados, el juicio a los vivos, porque el Señor es juez de vivos y juez de muertos. Muchos sufrirán pérdida de coronas, pérdida de galardones, vergüenza, afrenta, pero todos serán salvos, porque la salvación no es por obras. La salvación es por la fe en que Cristo murió por nuestros pecados, fe en el Evangelio. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es no creer que uno es salvo, sino que tiene que hacer cosas, seguir haciendo cosas para poder ser salvo, o para no perder una supuesta salvación que supuestamente él ha conseguido. No, querido amigo, la salvación no es un proceso, la salvación es pasar de muerte a vida, es un instante, ha pasado de muerte a vida, dice el Señor en Juan 5:24. El Señor dice en su palabra, a través del apóstol Pablo, en Romanos 2 Corintios capítulo 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No dice si estáis en las obras. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En otras palabras, a menos que realmente no hayáis sido salvos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no en las obras de la ley, no en guardar santidad, si estás en la fe. La fe es lo que te hace salvo, la fe en el Evangelio. Y lo que te condena es que tú no creas que Cristo te salvó en la cruz. Dios te bendiga.